Bueno, no es una tradición de familia, pero sí que esto empezó cuando yo era muy pequeña. A mí me fascinaba en estas épocas del año ir a la Feria de Santa Lucía a comprar la figurita de Belén cada año. Y para mí aquellas figuritas tan pequeñas de barro me parecía imposible que me explicaran tanta historia. Era como si me contaran un cuento cada una de ellas, ¿no? La mujer que lavaba, el hombre que pescaba, el labrador, por supuesto, la Virgen, el niño. Todas me contaban su historia y me llevaba a casa la que me contaba la historia más bonita. Entonces eso fue como una semilla que se me quedó dentro, porque a la larga he podido contar historias a través de estas figuras, ¿no? He trabajado en otras cosas por circunstancias de la vida. Estudié Bellas Artes y Escultura y durante muchos años estuve haciendo escultura decorativa para una comercial que se llamaba Elisa. Estuve más de 30 años trabajando con ellos y paralelamente iba haciendo figuritas de Belén porque los amigos belenistas me pedían: oye, hazme una virgen poniendo la mesa, hazme esta figura que no la encuentro. Y así poco a poco fue creciendo esta otra vertiente paralela a la figura decorativa de lo que es la figura de Belén. Poco a poco fui dejando lo que es la escultura decorativa y me fui quedando ya con la figura de Belén. Y ahora, desde hace unos 12 años, solamente me dedico a la figura de Belén. Tengo colecciones de diferentes medidas y tengo colecciones hebreas, colecciones populares, alguna colección contemporánea y procuro explicar con mis piezas la historia del nacimiento de Jesús como yo creo que podía haber sido, aparte de cómo han llegado a contárnosla, ¿no? Yo creo que la gente que vivía en aquella época era gente como nosotros, que tenían los mismos afanes que nosotros, lo único que no tenían era internet. Entonces se dedicaban a trabajar, a mirar de subsistir, ayudarse o no ayudarse los unos a los otros y, en fin, tenían las mismas ilusiones y las mismas angustias que podemos tener nosotros ahora. Yo creo que la historia que contamos en el Belén es una historia de esperanza, porque cuando nace un niño llega una esperanza en las casas normalmente, ¿no? Por eso de que un niño lleva un pan bajo el brazo cuando nace, yo creo que es una esperanza que llega a la casa. Entonces, contar una historia de esperanza, de amor, de humildad, de solidaridad, es una historia que se puede contar hoy en día o se puede contar de 2000 años atrás. Es una historia que no tiene época. El estilo hebreo es fiel, por decir de alguna manera, a la época en que pasó el nacimiento de Jesús. Es el más real, podría ser, ¿no? Luego está el estilo popular, que refleja pues, a los personajes a principios del 1900, que da pues, como más variedad a los belenistas para hacer el Belén, porque lo pueden ubicar en un caserío, lo pueden ubicar en una masía, lo pueden ubicar en una catedral, lo que es la historia de lo que son las edificaciones, lo que es la historia de los pueblos, de la humanidad, se puede contar, no tan centrada en lo que era pues, Palestina, Belén, de aquella época, ¿no? Se quedaría pues, como un poco corta esta historia hebrea. Pero yo creo que es la más real, y a mí me proporciona un camino muy ancho y muy largo, el estilo hebreo, y el popular también, claro. Hasta hace pocos años era una cosa de hombres, porque eran los hombres los que tenían quizá más
facilidad en cuanto a horarios, en cuanto a disposición de trabajo, ¿no? Y bueno, hay ejemplos en la historia del arte que demuestran que la mujer siempre ha estado como un poco a la sombra del hombre en esa cosa. Yo nunca he tenido problemas no he tenido, ni he competido, ni me han hecho competencia, ni yo he hecho competencia a nadie. A mí me sale mi estilo, que es un estilo, y todas las personas que trabajamos creando, ponemos algo nuestro en lo que estamos haciendo. Entonces cada cual en sus creaciones pone una parte de su corazón, de su alma, de su manera de ser, y eso se refleja y no tiene que haber competencia en cuanto a que estás haciendo lo mismo que yo, que hago lo mismo que tú, ¿no? Porque cada cual tiene su estilo y ahí pues el público escoge lo que más le llega. La figura de Belén forma parte del patrimonio sentimental y humanístico de la familia porque a su alrededor se viven muchas emociones y muchas vivencias. Cuando se acaban las fiestas de Navidad y guardamos aquellas figuritas se llevan todas estas vivencias con ellas hasta el año próximo, y cuando vuelven a salir, al cabo de los años recordaremos estas sensaciones que se han llevado con ellas, que les han ido haciendo un sitio dentro de la familia, ¿no? Es como un poco una herencia que se puede traspasar, una herencia emotiva y afectiva que se puede traspasar a los hijos y a los nietos. Hago lo original en barro, luego lo tengo que pasar por el horno y una vez está cocido y repasado hacemos moldes. Estos moldes, lo que son las reproducciones, son de una resina mezclada con cerámica, no son barro. Es mucho más resistente a la hora de manipularlo para ponerlo en un Belén. No le pasa nada si hay humedad, si le cae agua, y son figuras de largo recorrido. Para pintar son unas pinturas que preparo yo con tierras y con una base acrílica para que tengan durabilidad. Y son unos colores muy nuestros. A veces son pinturas que necesitan un tiempo de secaje. Las figuras se pintan un poco como si fuera un cuadro al óleo. Yo pinto la primera pieza, por ejemplo. Esta es la primera pieza que sale del molde y es la primera pieza que yo pinto. Cuando está pintada, hacemos una ficha que lleva todos los colores que lleva esta pieza. La persona que la tiene que pintar la coge, siempre demuestra y va pintándola, poniéndole todas las capas que lleva, porque, por ejemplo, este azul es un azul que lleva cuatro colores diferentes para darle estos tonos. Bueno, a mí me gusta trabajar con los niños, me gusta mucho hacer niños. Yo pongo muchos niños en los belenes, he abierto un poquito el camino a poner niños en los belenes porque tenía que haber niños también, y niños que, aunque trabajaban con los animales, también jugaban con ellos y que también tenían su ratito para jugar entre ellos, o haciendo diabluras, o bajando al río, pelándose las rodillas, este tipo de niños que todavía están ahora, pero que también existían en aquella época. O sea que es lo que más me gusta trabajar, niños. Y bueno, lo que es la escena del nacimiento, porque encuentro una escena con mucha complicidad entre los padres, y también pues es una escena de solidaridad con los pastores que les ayudaron, ¿no? Hay tantas escenas en un nacimiento, se pueden hacer tantas escenas en un Belén, que es difícil quedarte con alguna, ¿no? Porque en la puerta de una casa puedes poner una mujer trasteando con el niño que le está pidiendo algo, con el hombre que los está mirando. Esto ya es una escena. O el hombre que va con un burro cargado pensando hacia el mercado, que voy a vender
no sé, cada figura tiene que decirnos algo, como las que me decían a mí cuando era pequeña en la feria. A ver, yo considero que la Virgen acababa de parir y muy sentada, muy arrodillada no estaría. Entonces, tienes que mirar de hacer una escena un poco real. También considero que San José no tendría que estar allí con la vara, porque no se puede explicar que aquel hombre que estaba con la mujer acabada de parir estuviera allí tan quieto. Entonces yo pienso pues, que San José colaboró, ayudó, fue a buscar leña, los tapó, le dio agua a la Virgen, lavó al niño. Creo que colaboró, y mis San José todos están haciendo algo, o sosteniendo al niño, ayudando a María. Procuro poner en el grupo un poco del sentimiento que los padres pueden tener al tener un bebé acabado de nacer. De entrada, las personas que no ponen el Belén, la primera excusa que ponen es que no tienen sitio. Y un Belén cabe dentro de un plato, de un vaso, o sea que esto no puede ser una excusa. Un Belén son las 3 figuritas, que puede ser un grupito muy pequeño y te cabe en cualquier parte. No es difícil poner un Belén, solamente tienes que tener un poco de niño dentro y jugar a construir el Belén. Jugar con las figuras y que estas figuras pues vayan tejiendo su historia. No, sobre todo perderle el miedo, porque supongo que a veces pues, vas a ver esas exposiciones de belenes, que hay belenes magníficos, que son obras de arte, y dices, ostras, pues si yo no puedo hacer eso, ya no pongo el Belén. Pero si el Belén puede ser un trocito de musgo y de corcho, y eso ya es un Belén. Esto que tengo yo aquí encima es un tronco. Sí que es un tronco trabajado, porque el Belén además te permite hacer manualidades y explotar tu vena creativa. Pero hacer un Belén no tiene que darnos miedo, porque estamos llevando esperanza en la casa. Navidad no se acaba con las bolas y las luces de colores. Poner un Belén también es Navidad. Y es poner una semilla para la gente que irá viniendo nueva a nuestra casa. Pues que el Belén goza de muy buena salud, contradiciendo la opinión de mucha gente. Este año espérate a ver cómo se llama esto, han proclamado al Belén patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Entonces esto es un paso muy grande para que la gente sepa que el Belén no está muerto, que forma parte de las raíces del pueblo. En España hay muchísima tradición y no muere. Yo tengo muchas personas, muchos clientes, muchos amigos que son jóvenes y hacen el Belén. Y estos son los que van a darle continuidad al Belén. No es cosa solamente de personas viejas, de personas antiguas. Es cosa que sigue un camino bueno y que tiene que seguir. Bueno, creo que es un campo a descubrir para mucha gente.